Ok, buenas tardes. Son las 4:58, casi las 5 de la tarde. Bueno, vamos a esta transmisión porque sentimos en el espíritu que es importantísimo. Buenas tardes, son las 4:58 y bueno, vamos a hacer este live porque sentimos que es importante la palabra que se nos ha dado últimamente. Sí, a través de Héctor Pérez. Y bueno, fue como confirmación. Vamos a ver. Ok, bueno, ¿qué tal? Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué crees, Rebeca? Ya conseguimos el conector. Sí, conseguimos el conector. Bueno, andamos, ¿qué tal? Buenas tardes, andamos comprando el micrófono. Pero conseguimos el conector. Sí, porque ya tenemos micrófono. Resulta que ya tenemos micrófono y no tenía sentido comprar otro micrófono, Rebeca. Y por ahí conseguí el conector para conectar este micrófono a la bocinita. Sí, de hecho te lo voy a pagar. Y bueno, no tenía caso comprar otro micrófono, sí, como este que estamos viendo acá. No tenía caso, ¿por qué? Porque ya compramos. Sí, este es para Wi-Fi y es alámbrico. Sí, y este es inalámbrico y bueno, había estos tres, pero bueno, no había necesidad de comprar otro micrófono. ¿Por qué? Porque ya conseguimos el conector. Y bueno, por ahí vamos a compartir esta palabra. ¿Por qué? Porque sentimos que es importante. Ayer Héctor Pérez hizo un video muy importante que tiene que ver con guardarse. Sí, guardarse, quedarse en casa. Así te dice el Señor. Pronto saldrás del escondite. Sí, y eso para nosotros fue confirmación. ¿Por qué? Porque precisamente estamos comprando el micrófono o el adaptador para el micrófono. ¿Por qué? Porque voy a conectarlo a la bocinita. Sí, porque nosotros sabemos que nos van a mandar a evangelizar. De hecho, ayer la hermana Rebeca Quintana por ahí me estaba compartiendo que un varón por 10 días, por dirección de Dios, estuvo evangelizando 10 ciudades en Estados Unidos durante 10 días. Un día por cada estado en Estados Unidos. Sí, y eso Dios lo mandó. Entonces, la que él porta era vestiduras como de arpilla, como de silicio. Sí, que justamente en el 2017 él recibió orden de parte de Dios para que hiciera la vestidura. Voy a tener que compartirlo aquí. Y bueno, es curioso, ¿por qué? Porque en 10 días tuvo que evangelizar 10 estados. Entonces, nosotros sabemos que mañana es Pesaj. Bueno, ya estamos en Pesaj, pero mañana es Shabbat. Mañana es el día muy importante que todos tenemos que guardar. Entonces, disculpe la caja. Puede ser aquí o al fondo. Ok, aquí está. Entonces, todo este asunto, sí, de la pandemia, sí, y de lo que está suscitando en el mundo es simplemente como para instruirnos de nuevo, sí, y que hagamos o guardemos el Shabbat. Sí, mañana es Shabbat. Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo. Gracias. Acá, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí me contestó la hermana Jania Gastelo. Ok, así es, Rebeca, 10 ciudades. Ok, Rebeca, por ahí retroalimentame la información. Sí, un cristiano ayer vimos un video de un varón que estaba predicando la palabra durante 10 días en 10 ciudades. Sí, entonces no es momento para expandir el reino, sino es momento, sí, para llevar el mensaje de arrepentimiento. Lo decimos por los seguidores de Fausto Zacapa. Sí, no es momento. Sí, y a ese varón se le dio orden desde 2017 de hacer sus vestiduras. Bueno, voy a pagar. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita me... Sí. ¿Está el ticket? ¿Tres ya contado? Cantado. Contado. ¿El nombre de quién? José Arias Cadena. Entonces, el mensaje de ayer de Héctor Pérez, ¿cuánto es, perdón? El mensaje de ayer de Héctor Pérez fue simple. 29. Que debemos guardarnos.
Sí, y al decir que debemos guardarnos, se refiere y te está direccionando al Shabbat. Sí, mañana empieza el Shabbat, mañana es viernes. Sí, viernes 10 de abril. Y justamente son 10 ciudades que este varón fue a evangelizar. Y justamente por ahí en su momento Ricardo Salazar estuvo anunciando que 10 ciudades iban a ser destruidas en Estados Unidos cuando viniera la guerra. Sí, ¿todo es casualidad? No lo creo. Sí. Anthony, ok, entonces, ¿cuál es el mensaje que se nos ha estado, hoy hemos estado compartiendo? Que es guardar los mandamientos, que es obedecer. Entonces, este Pesaj, justamente en el año 2020, en medio de una pandemia, sí, en medio de toques de queda, en medio de tanta mortandad, si lo que te está anunciando Dios al finalizar los 6,000 años y al cumplir Israel 70 años como nación, lo que te está anunciando Dios es que tienes que volver a la senda antigua. ¿Cuál senda antigua? La senda antigua de guardar los mandamientos. Sí, muchos cristianos están compartiendo videos, sí, de los abusos de autoridad de parte del gobierno contra los comerciantes, por ejemplo. Pero la gente no entiende, sí, que se debe de respetar el Shabbat. ¿Y cuál es la finalidad del Shabbat? ¿O cuál es la finalidad del Pesaj? Y es guardarte. Entonces, acabo de compartir, no solamente en este live, sí, la palabra que dio Héctor Pérez, sino que aquí hay un paradigma. ¿Por qué? Porque el 14 de Nisan, sí, el 14 de Nisan fue el día en que Caín y Abel llevaron su ofrenda delante de Dios, que eso está registrado en la Targum palestinense o en la Biblia del Cardenal Cisneros. Entonces, ¿qué representa 14 de Nisan? 14 de Nisan representa la ofrenda que llevaron Caín y Abel delante de Dios y representa que el rechazo y la aceptación de Dios. Es decir, que el 14 de Nisan o Pesaj representa, sí, la entrega de tus frutos. Está el conector. Yo tengo para agregar sobre la bocina y bueno, estar listos para cuando nos den la orden y salir a evangelizar. Entonces, ¿qué representa el 14 de Nisan o qué representa el Pesaj? Sí, porque hay muchos judíos, cristianos y judíos de toda clase que guardan, o judíos mesiánicos. Mi bolsa. Judíos mesiánicos que guardan el Pesaj, pero ni siquiera entienden qué significa guardar Pesaj. Pesaj es la rendición de cuentas como hijo de Dios, sí, delante de Dios al llevar tu ofrenda. ¿Cuál es tu ofrenda? Tus obras. ¿Qué obras hiciste? ¿Conforme a la carne o conforme al espíritu? Sí, Caín entregó una ofrenda, sí, junto con su hermano Abel, pero la ofrenda de Caín fue rechazada. ¿Qué quiere decir esto? Que Pesaj, sí, representa que si tú vas a entregar las obras o tú vas a entregar una ofrenda delante de Dios y Él te la rechaza, lo que Dios pide es purificación. Sí. ¿Por qué? Porque no estás entregando una ofrenda conforme el corazón de Abel, sino estás entregando una ofrenda conforme el corazón de Caín. Entonces, Pesaj representa eso, ¿sí? Que todas tus ofrendas delante de Dios tienen que ser agradables a Él. Y Jesús lo dijo, ¿sí? Que Él hacía las obras de Dios y las obras que Él hacía eran agradables a Dios. Sí, te está dando una clave o un código. Ok, están sanejitando. Gracias. Entonces, ¿qué representa esto para el pueblo judío? Bueno, para el pueblo judío representa que, según la tradición judía, ellos van a rezar al Muro de los Lamentos. Y si el mundo está en medio de una pandemia y ellos siguen con la tradición de ir a rezar al Muro de los Lamentos, ellos están transgrediendo la ley. ¿Por qué? Porque la palabra que se nos dio ayer a través de Héctor Pérez es de que tienes que guardarte, sí, aún no salgas. Entonces aquí se rompe, sí, aquí se rompe un paradigma. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que es mejor obedecer a Dios que al hombre, pero si no entiendes o no tienes una dirección de Dios, sí, tú vas a salir
¿sí? Y vas a caer en rituales. ¿Cuáles son los rituales? Ir a la iglesia, ¿sí? En contra de lo que ha establecido la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Hay que guardar Shabbat. Sí, hay que congregarse, pero ¿dónde? Entonces, va a haber personas que, así como los judíos, intenten congregarse o rezar o orar, sí, en lugares que no les es permitido. Como ejemplo, Muro de los Lamentos, judíos. Como ejemplo, los cristianos, con los casos, sí, que se están reportando que varios cristianos y pastores se han infectado. ¿Por qué? Por no respetar la ley. Entonces, aquí se rompe un paradigma. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo están cayendo en el error, ¿sí?, de obedecer al hombre, ¿sí?, y seguir cumpliendo los rituales del hombre y no tener dirección de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos, sí, adorar a Dios, ¿dónde? En nuestra casa. Mucha gente no entiende, sí, esta fue una enseñanza para mí, que tú estableces un trono, ¿sí?, o una iglesia o un trono de Dios en el lugar en que tú oras. Así como los enemigos, sí, oran y establecen un trono, sí, a Belial o a Hasatán, así el cristiano hace lo mismo. Sí, tu lugar o tu templo de adoración es donde tú oras. Entonces, ¿dónde está tu templo? Tu templo está dentro del corazón, sí, pero en tu casa, wow, hay cola. Sí, hay cola. Hay cola. Entonces, en tu casa tú puedes establecer un templo de adoración, ¿sí? Entonces, el templo de adoración es donde tú oras, en lo secreto. Entonces, ¿qué representa Pesaj? Representa Pesaj, ¿sí?, no solamente la intimidad con Dios, sino que se representa obediencia a Dios. Sí, al cerrar las puertas de las iglesias, Dios lo que está anunciando es que la puerta que Él cierra, nadie la abre. Y ahí es donde utiliza a la ley. Se fue la señal, acaba de regresar. ¿Por qué? Porque muchos pastores, sí, no han entendido que lo que viene para ellos, sí, como para los padres de familia, es juicio. Y si Dios ya dijo que se van a cerrar las iglesias, y es lo que está pasando, lo que viene para la iglesia es auditoría. ¿Y qué es lo que está pidiendo Dios en estos tiempos? Lo que Dios está pidiendo en este tiempo es obediencia. Entonces, ¿qué significa esto? La intención de hacer este video es recordarles al pueblo cristiano que se tiene que guardar el Shabbat. Volvemos nuevamente. ¿Y cómo se va a guardar el Shabbat? El guardar el Shabbat es guardarlo en tu casa. Sí. Y así se cumple la palabra cuando dijo Jesús que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Y aquí hay una enseñanza. Sí, aquí hay una enseñanza. Porque si Dios ya anunció, sí, o si Dios ya cerró las iglesias, el siguiente paso para las iglesias es la destrucción. ¿Por qué? Porque en el año 70, sí, se cumplió la profecía de Jesús al anunciar que el templo en 3 días iba a ser destruido. Entonces, ¿qué viene para la iglesia? Lo que viene para la iglesia es la destrucción de los templos idolátricos paganos. Sí, y aquí hay que ser muy inteligentes para comprender, sí, que al cumplir Israel 70 años como nación, vuelve a suceder lo mismo que sucedió cuando Jesús profetizó la destrucción del templo de Jerusalén y el saqueo de Jerusalén. Sí, 2 cosas. ¿Por qué? Porque cumplir Israel 70 años como nación, ¿qué viene para los templos idolátricos? Lo que viene es su destrucción. ¿Y qué viene para las ciudades o para los templos? Saqueo. ¿Y cuál fue la palabra que dijo Héctor Pérez ayer? Sí, guárdate en mi presencia, porque los demonios han salido a saquear tu casa. Pues, ¿qué te da a entender esto? Sí, ¿dónde se debe de guardar el cristiano? ¿En el templo? No, en la presencia de Dios. Y para poderte guardar en la presencia de Dios o dentro de la presencia de Dios, tienes que apartarte, santificarte, obedecer a Dios, y sobre todo la señal, sí, de alianza entre Dios y los hombres es el Shabbat. ¿Sí? ¿Sí lo comprenden?
Si van comprendiendo, no sé si me explico porque es mucha información, sí, pero trato de explicarlo. ¿Qué significa Pesaj? Pesaj significa liberarte de tu esclavitud para después ser llevado a la tierra prometida, y antes de ser llevado a la tierra prometida tienes que recibir los mandamientos. Sí, capítulo 82 del libro de Jacer que compartí aquí en este live enseña, sí, que los judíos no querían comer el maná del cielo. Ellos seguían pidiendo carne, ellos seguían pidiendo codornices. ¿Qué hace Dios en el capítulo 82 del libro de Jacer? Lo que hace Dios es que los consiente, les da carne en abundancia, y todos los jóvenes arriba de 20 años o de 20 a 40 años fueron ¿qué? Dios mandó una mortandad. Dios mandó una mortandad. ¿Por qué mandó Dios una mortandad? Porque ellos no querían sí comer maná del cielo. ¿Qué significa el maná del cielo? La palabra de Dios a través de Jesús. Sí, entonces la intención de este Pesaj no solamente es que obedezcas y guardes el Shabbat, sino que también si comas el maná del cielo, o sea, que comas la Torah o la palabra, o leas las instrucciones de Dios, o sea, leas Biblia, comas Biblia. Sí, esa es la intención, sí, que en Pesaj te apartes del mundo, guardes el Shabbat. Sí, la intención de Dios es que comas o te fortalezcas, porque lo que viene para el mundo es algo fuerte, algo grande. Sí, y si tú no obedeces y no estás bien nutrido con la palabra, no vas a poder alcanzar la tierra prometida. Te leo, Rebeca. Los 10 ciudades que este hombre predicó, Rebeca, ¿puedes darme el dato? Fue San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, Houston, Nueva Orleans, Atlanta, Miami, Washington, New York y Chicago. Sí, el mensaje fue arrepentimiento. Ok, gracias, Rebeca. Y fe en Dios, que será tu fuerza. Así es. Así es. Entonces este varón que fue a predicar durante 10 días a 10 ciudades, el mensaje que fue y llevó fue el de arrepentimiento, o el de activar la fe. Sí, porque no es un asunto de ayuno, no es un asunto de oración, aunque la Biblia lo enseña. Es un asunto, conforme se le enseñó a la hermana Elizabeth Pinto, de que tienes que activar la fe. Porque cuando ella recibió un ataque espiritual, sí, no era por falta de ayuno o de oración, sino era por falta de fe, que los demonios se habían ido contra ella. Y si nosotros no damos la voz de alerta, que el pueblo de Dios si debe ejercer la fe, ciertamente van a ser oprimidos durante el tiempo que ellos quieran. Entonces, Pesaj, ¿qué es el mensaje del día de hoy? Sí, estamos invitando al pueblo de Dios, sí, que guarde Shabbat, o guarde reposo en Dios, o bajo la presencia de Dios, al ser obedientes, y que coman o se alimenten o lean la Torah o lean la palabra de Dios. Sí, yo ahí ando comprando, ando buscando lo del micrófono y ando buscando molcajete. Sí, pero yo sé que mañana, viernes, de hecho, Rebeca, mañana voy a ungir la casa. Sí, uno de los mandatos que Dios dio fue ungir las casas. Sí, para que la peste destructora no entre en tu casa. Eso, activando la fe y la obediencia, sí, Dios te guarda a través de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer como cristianos? Sí, uno de los mandatos que Dios ha dado desde hace 2-3 años es ungir las casas. Ungir las casas con aceite. Y eso es algo que voy a hacerlo, si Dios quiere, mañana. Sí, Rebeca. Sí, Rebeca por ahí ya lo hizo. Pero hay que ungir las casas. Sí, entonces invitamos no solamente a mañana guardar el Shabbat, sí, leer las escrituras, sino también a ungir las casas. Sí, porque eso fue un mandato que se nos dio desde años atrás. Todo aquel cristiano que no haya ungido sus casas, le invitamos, sí, a que mañana o hoy lo hagan. Yo lo voy a hacer mañana. Sí, pero esto es en cumplimiento a algo que Dios ha anunciado con tiempo a través de sus hijos, sí, desde el más pequeño hasta el más alto, que es ungir las casas. Entonces tenemos que ser obedientes. Sí, ¿por qué digo que tenemos que ungir las casas? Porque el pasado 14 para 15 de marzo a la medianoche
previo a subir el video del rechazo de Fausto Zacapa cuando se le entregó la profecía de su caída, si no se arrepentía, si no pedía perdón a Dios, ¿qué pasó a la medianoche del pasado 14 para 15 de marzo? ¿Qué pasó? Sí, se fue la luz 3 veces. El pasado 14 para el 15 de marzo a la medianoche, justamente, ¿a qué horas fue la mortandad? Sí, de los primogénitos en Egipto, a la medianoche. Entonces, ¿qué pasó a la medianoche? Sí, del pasado 14-15 de marzo, vino un ataque espiritual, yéndose 3 veces la luz, sí, donde yo tuve que orar para reprender, pero sí, Dios levantó a Aldo Quevedo para que intercediera por mí. Él luego se comunicó con nosotros, está registrado, lo tengo publicado, sí, él intercedió o se puso en oración por mí, por mi casa, y él vio la figura o el espíritu de Fausto Zacapa. ¿Qué quiere decir todo esto? Sí, que justo cuando yo estaba por subir el video del rechazo de Fausto Zacapa, cuando le dimos palabra que si él no se arrepentía, sí, y no pedía perdón a Dios, para él venía su caída, sí, cuando yo estaba por subir ese video del rechazo de esa profecía, vino a la medianoche un ataque espiritual. ¿Cómo se manifestó ese ataque espiritual? Yéndose 3 veces la luz a la medianoche. No es algo nuevo para mí. Con esta ya van 3 ocasiones que pasa lo mismo. Yo tengo que reprender o soltar la palabra, ¿sí?, para contender. Y después de 3 veces volvió la luz. Me explico. ¿Por qué doy esta información? Para que entiendan cómo es que se manifiesta el enemigo, ¿sí?, contra un cristiano o contra el pueblo de Dios, y más cuando estás bajo ataque o estás exhibiendo a un hijo del diablo, como lo es Fausto Zacapa. Si cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, si el enemigo se viene con todo, y el hecho de que se vaya a la luz a la medianoche, si 3 veces representa ataque espiritual. Entonces esa palabra o esa visión, ¿sí?, o esa intercesión se le pidió a Aldo Quevedo que lo hiciera. Así que ¿qué viene para Pesaj? Y después de Pesaj, ¿sí?, lo que viene para la iglesia es opresión, o lo que viene son ataques espirituales. Eso es lo que viene. Y la guerra carnal que está desarrollando sigilosamente entre Estados Unidos con Venezuela, esa guerra sigilosa es una manifestación o una forma visible de que viene guerra para el pueblo de Dios. Así que invitamos nuevamente, sí, a que guarden Shabbat, sí, y que la finalidad de Pesaj es liberarte de tu esclavitud al leer la Torah o la palabra, sí, y que te nutras de la palabra, porque vienen tiempos difíciles, fuertes, en que la iglesia debe estar unida para poder contender contra el enemigo. Y no es un asunto de sentimiento. Un guerrero no se deja llevar por los sentimientos, hace lo correcto. Entonces, por ahí Jania Gastelum volvió a comentar, saludos Jania, sí, que si somos judíos para guardar Shabbat, ¿no? Sí, obviamente yo ya expliqué qué es guardar el Shabbat. Sí, guardar Shabbat es entrar en el reposo de Dios o dentro de la presencia de Dios, sí, o dormir bajo la presencia de Dios, sí, cuando tú ya obedeciste la palabra de Dios. Nosotros estamos en este reposo, sí, sin afligirnos, sin tener temores, sin estar en disputas, sí, con Dios. ¿Por qué? Porque obedecimos. Entonces el reposo se te da cuando tú obedeces, y Dios te pide que guardes reposo cuando estás en tu comodidad. ¿Sí? Dios te pide que obedezcas para después guardar reposo cuando tú estás en la comodidad de rechazar ese mandato. La hermana Rebeca, sí, como yo y otros miembros, estamos en reposo. ¿Por qué? Porque obedecimos a Dios, no ahorita, hace un año. ¿Sí? Y por lo general, cuando Dios te pide que hagas tú algo, es algo casi imposible para ti. Sí, que es preferible no hacerlo. Hace un año, ¿qué hice? Entre las tantas cosas que yo hice fue contender contra Fausto Zacapa cuando nadie quería hacerlo. Cuando nadie quería hacerlo y no lo hacía. De ahí me encontré a Rebeca Quintana. Entonces, contender contra un hijo del diablo es algo que la iglesia no quiere hacer. La iglesia no quiere exhibir a los falsos ungidos. La iglesia no quiere trabajar para el reino, sino al diablo contendiendo contra sus hijos del diablo. ¿Sí? Y eso es algo que la iglesia no ha entendido. La iglesia no quiere contender. Sí, no quieren contender. Pues déjeme decirle
que la única razón por la cual ahorita estoy tranquilo, en paz, en un lugar agradable con mi hijo es porque obedecí la palabra de Dios, ¿sí? Al contender con un hijo del diablo, como lo es Fausto Zacapa. Pero eso no lo entiende la iglesia. La iglesia piensa que nada más compartir pasajes de la Biblia ya son cristianos. Perdón, no sirven para guerreros, ¿sí? Muchos cristianos andan compartiendo publicaciones que ni al caso. Hoy le estamos diciendo, guarden el Shabbat, guarden el sábado, ¿sí? No se enfoquen en los problemas, enfóquense en Dios, pongan su mirada en Dios, guarden Shabbat, ¿sí? Respeten el sábado, que es el cuarto mandamiento, la señal de alianza de Dios con sus hijos. Guárdenlo, no lo hacen, no lo quieren hacer, no les interesa hacerlo. Es más cómodo para ellos hacer otras cosas. Déjenme decirle, cuando nosotros, la hermana Rebeca Quintana, ¿sí? Con María Dame y yo, ¿sí? Fuimos a la gira desde Tijuana hasta Chihuahua, que íbamos a Chihuahua por Andrea Carabeo. Sí, desde Chihuahua íbamos, desde Tijuana íbamos directamente a Chihuahua, solo por una persona, por Andrea Carabeo, sí, nosotros dejamos todo. Y no solamente dejamos todo, guardamos Shabbat, no guardamos Shabbat. ¿Por qué no guardamos Shabbat? ¿Por qué no nos quedamos en la casa? ¿Sí? ¿Por qué no se quedó la hermana Rebeca Quintana con su hijo y su esposo en casa, guardando Shabbat? Estamos en una misión. ¿Cuál es la misión? Ir, sí, y apoyar, ¿sí? O visitar a una hermana que estaba mal, Andrea Carabeo, ¿sí? ¿Qué enseña Jesús? Jesús guardaba Shabbat, Jesús no guardaba Shabbat. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba, ¿qué? Obedeciendo. ¿Sí? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Ayunaban? No ayunaban. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Los apóstoles estaban desarrollando la fe con Jesús. ¿Sí? Entonces, si tú no quieres guardar Shabbat, no lo guardes. ¿Sí? Seguramente estás en una misión, como lo estaba Jesús o como en su momento lo estuvimos nosotros. ¿Sí? ¿Se puede quebrantar el Shabbat? Sí se puede quebrantar el Shabbat. ¿Cómo? Haciendo la voluntad del Padre. Así que con esto los dejo, ¿sí? Es mucho para hablar, pero Hania Gastelum, una cosa es ser judío, ¿sí? Guardar Shabbat como lo guardan los judíos, y otra cosa es ser hebreo. Otra cosa es ser hebreo, como lo fue Jesús, porque el único que pudo cruzar, ¿sí? O ser un cruzado, que es lo que significa la palabra hebreo, fue Jesús. Los judíos no pasaron. Es más, los únicos que pasaron fue José y Caleb. Es decir, que fueron los guerreros de Dios, no las ovejas de Dios. Fueron los guerreros de Dios. ¿Sí? Entonces, los únicos que van a pasar a la tierra prometida, a la Nueva Jerusalén, en este tiempo, son los que peleen como Josué y Caleb. ¿Ante quiénes? Ante gigantes. Y el libro de Jubileos enseña que no solamente existían gigantes, sino que también existían jayanes y titanes. Entonces, el reino de los cielos no es para cobardes, no es para cobardes. Es para guerreros como lo fue Josué y Caleb, que son figuras de Jesús. Josué, Joshua. Entonces, Hania Gastelum, nuevamente me honras en comentar mis publicaciones, pero una cosa es ser un judío, guardar el Shabbat como guardan los judíos, y una cosa es guardar el Shabbat como lo guardó Jesús, haciendo la perfecta voluntad de Dios. Los dejo, sí, ya compré el conector, me estoy alistando. Cuando Dios dé la orden, salimos a evangelizar. Cuando Dios dé la orden, no cuando lo diga un hijo del diablo, como Fausto Zacapa, o que lo diga el hombre, sino cuando diga Dios. Así que preparémonos para eso. Hasta luego. Hasta luego, Rebeca. Adiós. Me voy porque ve que está solo. Adiós, bye.